La puerta es el punto de tránsito que hay entre lo interno y lo externo, entre el interior y el exterior. Está diseñada para que alguien pueda entrar o no pueda entrar a un determinado lugar. Por esta razón, la puerta principal de nuestros hogares, del apartamento donde vivas, la casa, siempre busca ser una puerta con un material bien fuerte, bien resistente. Incluso hacemos énfasis en las cerraduras. Cuidamos sigilosamente y con mucho celo las llaves para que no cualquiera pueda acceder. Hoy estaremos, continuamos con el estudio de conociendo a nuestro Señor Jesucristo y estaremos viendo cuando Él se manifiesta como yo soy la puerta. Muerto en pecado y maldad, sin Dios, sin esperanza, viviendo en rebelión. La luz de tu evangelio me alcanzó y hacia tu cruz me dirigió. Y allí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Vivo en tu gracia y verdad, a la luz de tu palabra, asombrado de tu amor. La cruz de tu evangelio anunciaré y con mi vida te serviré, para que puedan ver que tú eres el camino, tú eres la verdad,
Buenas noches, querida iglesia y querido oyente. El día de hoy continuamos con nuestra escuela bíblica con liderazgo y estaremos estudiando a nuestro Señor Jesucristo como yo soy la puerta. Hemos venido estudiando una serie de clases en donde hemos venido conociendo a nuestro Señor Jesucristo y ese es el título que le hemos dado a esta enseñanza. Vamos a poner en manos de nuestro Señor Jesucristo esta clase, vamos a poner en manos de Él tanto lo que yo pueda transmitir como lo que ustedes necesitan oír. Todos necesitamos oír la voz de Dios y para ello debemos ponernos en manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de una vez más estudiar tu palabra. Ruego que me des la capacidad, Señor, de transmitir el mensaje fielmente. Ruego que cada oyente, Señor, reciba este mensaje con sencillez y con fidelidad. Sella mis labios para cualquier concepto humano. Y seas tú, Señor, a través de mis labios, manifestando lo que cada uno de nosotros necesita. Ruego que tu presencia esté en este tiempo. Ayúdanos a tener quietud y reverencia delante tuya. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro Señor Jesucristo se presenta como la puerta. Vamos a leer en Juan 10, versículo 7. Juan capítulo 10, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Durante nuestros estudios hemos hecho énfasis de que las promesas de Dios son para la iglesia. Aquí podemos notar claramente como el Señor dice que yo soy la puerta de las ovejas. En una de las clases anteriores, que si no ha tenido la oportunidad de ver, conocimos a nuestro Señor Jesucristo como el pastor. Yo soy el pastor, el buen pastor. Así que es importante ir escuchando todas estas enseñanzas para también entrar en contexto de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere manifestarnos. Así que esto va dirigido a la iglesia. Y siempre todas las promesas, tanto que podamos recibir durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra, como las más importantes, que son las venideras, las futuras, son para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos oportunidad de ser parte de la iglesia, pero en el momento no todos lo somos. Así que es importante tomar esa decisión oportunamente. El Señor siempre nos insta a que lo hagamos ahora. Hay varias cosas que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo cuando se revela como yo soy la puerta. Vamos a estudiarle en dos fases, y cada una de ellas está subdividida en dos partes. La primera es, solo por medio de Él hay salvación. En el versículo 9 del mismo capítulo 10 de Juan, dice la palabra del Señor, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es la puerta al cielo. Dice que el que por mí entra será salvo. Así que nuestro Señor Jesucristo es la puerta de la entrada al reino de Dios. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres más que nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra del Señor, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Podemos nosotros pensar en una situación en donde vamos a entrar a un evento puntual, un evento importante, o a cualquier evento que podamos asistir, ya sea un evento deportivo, social, en cualquier evento. Podemos ver que para el ingreso allí hacen muchos filtros, hacen lo que llaman en muchos lugares anillos, para que vaya pasando varios filtros y finalmente llegue a la puerta principal. Estas personas en cada filtro son capacitadas para poder revisar los boletos de entrada o las credenciales y poder hacer una validación que confirme que esto es original. Aún así, después de pasar todos los anillos, incluso algunas personas logran filtrarse de manera deshonesta, con un boleto falso o con una credencial falsa. En el reino de los cielos es totalmente diferente. Al ser nuestro Señor Jesucristo la puerta, no hay forma de que alguien pueda vulnerar
este ingreso. Así que es una puerta que nos brinda seguridad, que es lo primero que estaremos estudiando en esta parte de cuando el Señor Jesucristo se manifiesta como la puerta y en donde Él dice que Él es la salvación. Tengámoslo claro, no hay ningún otro en quien podamos ser salvos, sino solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a estudiar como primera parte de este primer punto la seguridad. La puerta brinda seguridad y es por medio de ella que entramos al reino del cielo. Si Jesucristo se manifiesta como la puerta, podemos acceder y es una puerta muy segura. Lo hablamos de que ante Él, ante la presencia de Dios mismo, no podemos engañarlo, no podemos hacer algo que manifieste algo parecido al original, ser hipócritas o ser falsos y llegar a la presencia de Él y que Él no lo vaya a notar. Entonces hay una seguridad para ingresar a esta puerta. Sin embargo, Él deja, a pesar de que es una puerta muy segura, de que no va a poder entrar cualquiera, a la vez hay un misterio grandísimo y es que es una puerta fácil de acceder porque Él le ha dado esa oportunidad de acceder a todo aquel que le acepte como Señor y Salvador, todo aquel que acepte ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y nos permite acceder a Él de manera gratuita. No hay un cobro, no hay un costo. Lo único que debes hacer es arrepentirte de los pecados, cambiar de vida y hacer una vida semejante a la de nuestro Señor Jesucristo, llevar una vida conforme a los pasos que siguió nuestro Señor Jesucristo, aceptar su sacrificio y esto te hará, te permitirá acceder a esa puerta que es en realidad muy segura. Hablamos de esa seguridad y veíamos de que es una seguridad que el Señor Jesucristo nos brinda, no solo aquí en nuestra estadía aquí en la tierra, sino también la seguridad que tenemos de que cuando Él ya nos hace salvos, de que cuando ya podemos reconocer de que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, esa salvación no se perderá. Pero es muy importante entender que no podemos vulnerar esa seguridad. Recordemos siempre de que a Él no podemos engañarlo de ninguna manera. Cualquiera que se acerque a Él, cualquiera que llame a nuestro Señor Jesucristo, Él abrirá. Así que hará acceso directo a esta puerta siempre y cuando nosotros queramos hacerlo. Como segunda parte de que por medio de él hay salvación, también podemos reconocer de que hay un sustento. En el versículo que habíamos leído anteriormente, del versículo 9, cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Es importante entender en esta analogía lo que el Señor quiere manifestar. Recordemos que Él nos compara con un redil, donde Él es el pastor y nosotros las ovejas. Así que cuando hablamos de seguridad, lo que hace el pastor en las noches llevaba a sus ovejas al redil y allí las protegía de los depredadores, de aquellos que querían hacerle daño a las ovejas. Los lobos, leones, cualquier otro depredador que quisiera hacerle daño a las ovejas están protegidas en medio del redil. Solamente por la puerta podían entrar las ovejas. Así que Él nos brinda una seguridad y nadie más podrá ingresar. Pero cuando Él habla de que entrará y saldrá y hallará pastos, habla de salir a sostener, hay un sustento para aquellas ovejas. Recordemos que todo esto es una analogía espiritual. Entonces, hay un sustento que recibimos, si bien aquí durante nuestro peregrinaje, también recibiremos de parte del Señor, además de la seguridad, un sustento, porque el salmista bien lo escribió inspirado por Dios, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Podemos tener una seguridad de que hay un sustento que Dios nos dará. Él conoce nuestras necesidades, absolutamente todas. No hay nada que podamos nosotros necesitar que el Señor no quiera suplir. Siempre Él, conociendo aún
aquellas necesidades que terminan siendo en muchas oportunidades como caprichos de nuestra carne, muchas veces y por experiencia propia he visto como Dios nos consiente de una manera amorosa y especial y nos da aquellos pequeños detalles de una manera generosa y abundante, incluso mucho más y mejor de lo que nosotros esperaríamos. Así que cuando en este versículo habla de que le dará pastos y los pastoreará, les dará alimento, les dará una manutención a aquellos ovejas. Entonces podemos tener la seguridad también de que Él nos cuidará. Pero lo más importante es entender lo que en un futuro recibiremos de parte del Señor Jesucristo y es la esperanza que nosotros tenemos de que una vez estemos en la presencia de Dios, estaremos descansando totalmente. Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, tristeza, absolutamente todo eso desaparecerá en la presencia de Dios. Y es la esperanza que tenemos como creyentes de poder recibir ese descanso. El salmista escribía que junto a aguas de reposo nos pastoreará y confortará nuestra alma. Allí recibiremos completamente lo que esperamos como creyentes. Es allí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, en lo eterno, no en lo pasajero, aquí en lo temporal. Incluso aquí podemos pasar momentos en donde sufriremos, momentos en donde nos enfermaremos, pasaremos necesidades, recibiremos incluso momentos en donde vemos cosas injustas, ya sea en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en la calle o por la misma ley que nos gobierna, veremos cosas injustas que no nos parecen y las sufriremos en muchas oportunidades. Al tener a Cristo como Señor y Salvador, tenemos una oportunidad de poder sobrellevar estas situaciones y poder tener descanso y paz, la paz del Señor en medio de estas situaciones. Así que podemos recibir sustento de parte de nuestro Señor Jesucristo cuando se manifiesta como la puerta. Cuando tú entras por esa puerta, empiezas a recibir esos beneficios. Recordemos que la salvación es una eternidad que Dios nos da en el momento en que le recibimos como Señor y Salvador. Así que lo hacemos en vida, lo hacemos en este cuerpo. Y desde ese momento empiezas a recibir esa bendición, esa eternidad. Y por eso, en medio de todo este peregrinaje, vas a recibir la compañía, la ayuda y el sustento de parte de Dios. Ahora, ¿cómo hallar la puerta? Es el segundo punto. ¿Cómo hallar esa puerta que queremos, en la que queremos entrar y en la que muchos como iglesia ya hemos entrado y que proclamamos estas verdades para que muchos más sigan entrando? Sabemos que hay un libre albedrío que Dios le ha dado a todo ser humano. Todos tenemos la posibilidad de decidir, incluso creo que en todo momento y todos los días tenemos que tomar decisiones. Incluso si salgo de la casa, me voy por este lado, me voy por el otro, cojo este bus, cojo el otro. Uno en todo momento está tomando decisiones. Hay una decisión trascendental, que es la que tomamos como seres humanos y la que espera nuestro Señor Jesucristo que tomemos, y es la decisión de aceptarle como Señor y Salvador o no aceptarlo. Tenemos esas dos oportunidades. Obviamente la mejor es aceptarle como Señor y Salvador. No hay más caminos. Entonces hay dos caminos. Uno que es la vida eterna que Dios nos ofrece, estar en su presencia desde ya y para siempre, o estar lejos de Dios, una condenación eterna, lejos de Dios, ahora en el momento en que rechazas a Cristo y para siempre. Entonces no hay un tercer camino, no hay más caminos. Incluso muchos hablan de que todos los caminos conducen a Roma y eso es algo que es errado. No hay sino dos caminos, el camino angosto y el camino amplio. Pero como todo, incluso humanamente podemos pensar lo mejor es coger un camino ancho, un camino amplio, podemos caminar de mejor manera. Pero el Señor Jesucristo nos aconseja a escoger el camino angosto. Basados en la palabra de Dios, en Mateo 7:13, dice la palabra del Señor, vamos a leer versículo 13 y versículo 14. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino y la puerta van ligados, totalmente. En unas clases anteriores también tuvimos la oportunidad de conocer a Jesucristo como yo soy el camino.
Y allí había una pequeña introducción donde nos hablaban de que nos llevaba a la puerta. Así que van ligados, totalmente ligados el camino y la puerta. ¿Y por qué van ligados? Porque Jesucristo es el camino y Jesucristo también es la puerta. Así que necesariamente deben ir ligados. La puerta ancha y el camino espacioso. El Señor Jesucristo en Mateo 7:13 nos habla de que la puerta entra por la puerta angosta, pero de inmediato habla de la puerta y el camino amplio. Hoy en día podemos ver que estamos viviendo unos tiempos donde esta revelación se está haciendo cada vez más visible, porque ese camino que uno se podía imaginar amplio y espacioso, está siendo más amplio y más espacioso cada día. Se está dando cumplimiento a todas estas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Vemos cómo las leyes se están acomodando a algo guiado por los ateos, guiado por personas anti Dios, personas que no quieren saber nada de Cristo. Y estas leyes se están acomodando para hacer más amplio y más ancho este camino. Si vemos hoy en día cómo se ataca a la familia, cómo se quiere destruir ese hermoso y original deseo de Dios de conformar una familia entre hombre y mujer, lo empiezan a abrir espacio para que ya dos hombres o dos mujeres conformen una familia. Algo totalmente opuesto a lo que Dios nos enseña. Vemos cómo nuestros hijos están siendo vulnerados a través de enseñanzas. Ya en los colegios se están aprobando enseñanzas donde les muestran una ideología de género que no es correcta. El ser humano nace hombre o nace mujer y no puede cambiar eso que Dios originalmente hizo. Pero eso es lo que le están enseñando en las escuelas. Han quitado la Biblia, han quitado las enseñanzas de la Escritura. Recuerdo que de niño nos daban una clase de religión y algo nos enseñaban de la palabra de Dios. Nos hacían memorizar versículos, nos hacían leer versículos, nos explicaban de alguna manera esos versículos, muchas veces quizás de manera errada podría ser porque no sabemos qué personas nos enseñaron, pero aún así se tenía la palabra de Dios en las escuelas. Hoy en día está totalmente prohibido, pero sí permiten otras cosas como esta que les estoy mostrando y que en realidad no es un secreto, eso ya se está viendo a nivel mundial. Las enseñanzas de, sobre sexo, el ser desbordados en el sexo, lo único que les ofrecen es protección y digan, hagan lo que quieran, que eso es normal, eso no es natural ni está aprobado por parte de Dios. Vemos cómo se van a través de las leyes legalizando cosas que destruyen el cuerpo, que destruyen lo que Dios llama como su templo, que somos nosotros, el cuerpo nuestro que Dios nos ha otorgado por medio de aprobación de las drogas. Vemos cómo cada día todo esto es más natural. Anteriormente era muy difícil, la verdad, ver una persona drogándose. Escasamente, si uno la veía en una película, eso era lo máximo que uno podía experimentar en una situación de esas. Hoy en día, en cualquier parque, en cualquier lugar público, en cualquier momento puede ver una persona cometiendo esos vejámenes, haciendo esas cosas que destruyen su cuerpo, que los sacan de su naturalidad y los llevan quizás a experimentar cosas que no quiere Dios que experimentes. Vemos cómo las leyes protegen más a las personas malas que las buenas. Vemos cómo protegen, están diseñadas como para que el delincuente cometa sus actos y pueda salir sin haber recibido un justo castigo. Y en cambio, si alguna persona intenta defenderse de pronto de un delincuente y lo llega a lesionar, sobre esta persona sí recaen las leyes. Vemos cómo estas personas que se levantan como un orgullo que va en contra total de la humildad que Dios nos enseña, hablan de un orgullo denominado LGTBI, cada vez le aumentan más y más palabras, más nombres, más géneros, van por encima incluso de los que en realidad estamos enfocados en ver y guiar a nuestra familia, a nuestros hijos, a las personas en un contexto realmente natural, que es lo que Dios originó. Y están aprobando y ya uno no puede ni siquiera hacer mención en contra de estas personas. Entonces vemos que este camino se está volviendo cada vez más ancho y más amplio. Cada vez permiten que más y más cosas que antes eran
eran ilegales, que antes no eran aprobadas ni siquiera por las leyes, no solamente hablando de las leyes de Dios, sino las mismas leyes que estaban establecidas, han sido más permisivas y hacen que este camino sea mucho más ancho. Pero recordemos que ese camino ancho también lleva a una puerta ancha, que es la puerta donde muchos entrarán, desafortunadamente y tristemente, porque no es algo que esté en el plan de Dios, sino por la misma dureza del corazón han hecho que muchos vayan por este camino, que les parece mucho más fácil. Y en realidad, si uno analiza y piensa de manera lógica y se pone uno a razonar, se da cuenta de que el mejor camino es el que Dios nos está ofreciendo, que es el camino estrecho, que sí, se ve mucho más angosto si solamente analizamos lo que hace poco mencionamos, vemos que este camino se empieza a hacer más angosto, pero si vemos, simplemente es un camino que Dios nos lleva a andar por él, pero que no tiene ningún tipo de maldad. Entonces vamos a ver, a hablar en segunda instancia de la puerta y el camino angosto. Vemos que a diferencia de lo que veíamos del camino angosto, este camino, perdón, del camino ancho, amplio, vemos que en el camino angosto el Señor simplemente nos lleva y nos enseña a caminar por medio de él con algunas cualidades que son naturales y que en realidad son buenas. Él siempre nos enseña a caminar con amor, con bondad, con benignidad, con honestidad, con hospitalidad, misericordia. Notemos que todo esto que menciono son cosas buenas, realmente no hay nada en ello, absolutamente nada que sea malo. Simplemente es cosas buenas que Dios quiere que hagamos y es por donde Dios quiere que caminemos. Y ese camino nos va a llevar al lugar angosto. Solo que ante las múltiples cosas que se están viendo en el camino ancho, el camino angosto simplemente se ve un poco más difícil de andar. Seguramente rodeado de tanta maldad, de tantas personas que yo creo que si nos reunimos 10 personas en cualquier lugar público, posiblemente uno o dos somos creyentes, temerosos de Dios y los demás simplemente van desbordados en sus maldades y en las cosas en donde Satanás los ha llevado a ocultarse, ha entenebrecido su entendimiento y por eso simplemente vemos que nuestro camino se hace un poco más angosto, pero no es angosto como tal. Así que para poder hallar y andar ese camino estrecho, tenemos la palabra de Dios. Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Notemos que a través de la palabra del Señor podemos recibir la forma en que debemos caminar, en que debemos andar. Por eso es lámpara a nuestros pies. Ella nos permitirá y ella nos estará guiando para que nosotros caminemos rectamente, caminemos por el camino correcto. Pero también a la vez se hace ver como lumbrera al camino. Es la que nos hace ver más allá por dónde debemos seguir. Porque una cosa es mirar hacia los pies y otra mirar hacia el horizonte que vamos a llegar. Recordemos que al ser esa lumbrera en nuestro camino y ella va totalmente ligada a la puerta, nos va a llevar al camino del Señor, nos va a llevar a su presencia. Si tú lees la palabra, acudes a ella, vas a darte cuenta, porque muchas veces y hoy en día, viendo una juventud que ha sido tan bombardeada por Satanás, están enceguecidos, están realmente entenebrecidos en su entendimiento y simplemente no conocen la palabra de Dios, no han acudido a esta palabra. Dicen gustarles mucho la lectura, porque muchos de ellos hablan de que la lectura es lo mejor, pero no leen el mejor libro que hay, que es la palabra de Dios. Están leyendo simplemente enseñanzas y consejos de personas que en absoluto desean o esperan algo bueno para ellos. Simplemente los van llevando a que su entendimiento cada vez sea más bloqueado y esperen menos de conocer de Dios. Hagan que sus cuerpos y sus corazones se llenen más de orgullo que de humildad, como nos lo pide el Señor en su palabra. Entonces, todo esto va haciendo que sus caminos sean incorrectos, o su camino, perdón, sea incorrecto.
y no el camino que Dios espera en nosotros. Así que para hallar la puerta estrecha es importantísimo la palabra de Dios, pero obviamente también es importante la presencia del Señor, el ser llenos de su Santo Espíritu, el ser llenos de la presencia de Dios que Él manifiesta a través de una enseñanza que más adelante veremos, que es el aceite que representa al Espíritu. Más adelante vamos a leer un versículo donde vamos a hacer énfasis un poquito más sobre la presencia de Dios. Sin embargo, es importante entender que solo por medio de Él también podremos sortear y sobrellevar todos estos asuntos. Sabemos que si hoy en día aprueban una ley como lo que están haciendo, aprobar el aborto o aprobar las drogas, nosotros como creyentes y a través de la luz de la palabra y con la ayuda de Dios podemos entender que si bien son cosas que ya están haciendo legales, para nosotros no son legales y no debemos ser partícipes en ellas. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye a través de esta palabra, haciéndonos recordar todas estas lecturas, todas estas enseñanzas, todos estos estudios bíblicos y poder pararnos fuertes y ser valientes en el momento de decir, no, esto no lo puedo aceptar, este camino no es el que debo seguir, ese es el camino incorrecto. Y seguir, a pesar de que muchos vayan por otro camino, nosotros seguir por el camino correcto. Salmos 118:20 dice, esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Si tú sigues los caminos del Señor, si tú sigues obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo sus enseñanzas, podremos entender que Él abrirá esa puerta y nosotros los justos entraremos por ella. Mateo 7:7. Ya esos eran los puntos, vamos a hacer una reflexión de lo que hemos estudiado en este tiempo. Dice la palabra del Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que nuevamente hago énfasis de que no hay muchos caminos y no hay una sola puerta, porque ellos los que promueven todas estas cosas malas, los que el Satanás mismo ha promovido de manera gigantesca el extender todas estas malas enseñanzas, creen que todos los caminos llevan al mismo lugar y no es así. Por eso cada día vemos incluso van creciendo el tema de religiones, de creencias y creen que todas conducen al mismo Dios. Incluso muchas veces al hablar con personas que no temen a Dios, creen que sirven al mismo Dios que nosotros servimos. Pero hay que hacerles entender que no es así. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y de esta manera podemos llevarlos a la verdad. Así que no hay muchos caminos como ellos piensan que nos van a llevar a la misma puerta. Es un solo camino que es Jesucristo. Pero también hacerles entender que no hay una sola puerta, sino que hay dos puertas, porque hablábamos en la enseñanza anterior, hace unos minutos, de que hay una puerta también espaciosa. Nosotros entraremos por la puerta angosta, pero habrá un justo juicio de Dios ante los que no quisieron seguir su camino y entrarán a esa puerta amplia que los llevará a la separación eterna de Dios. Y este es un mensaje que a veces suena duro y fuerte y que nos debe llevar a reflexionar sobre la manera en que estamos caminando, el camino que hemos escogido. Muchos como creyentes hablamos de todas estas cosas, pero en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de andar, no estamos reflejando lo que Cristo es. Así que debemos hacer una reflexión introspectiva y revisar cómo estamos nosotros caminando. Porque ante una situación tan difícil como la que vivimos los últimos tiempos, hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje, necesita ver que hay personas que aún se mantienen firmes y ahí donde nosotros tenemos que reflejar a nuestro Señor Jesucristo, ser esos testigos que Dios nos dijo que seríamos a través del Espíritu Santo, pero que muchos con nuestras acciones terminamos entorpeciendo ese caminar o ese testimonio de lo que en realidad es Jesucristo. Apocalipsis 3, versículo 7. Apocalipsis 3:7 dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, porque por eso he puesto delante de ti una puerta abierta,
la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta palabra de Dios nos muestra que Él conoce en realidad cómo estás caminando. Él conoce en realidad. Podrás engañar a muchas personas. Y en realidad el ser humano tiene una facilidad y tendencia al mal que termina siendo de manera hipócrita, llevando dos estilos de vida. Uno con los hermanos en la fe y a veces uno lejos de los hermanos de la fe. Pero aún el que no, hablando de los que no son creyentes, también llevan una doble moral. Se muestran buenos y compasivos y muestran como si todas esas cosas que ellos promueven y que están haciendo el esfuerzo para que se aprueben en leyes son buenas cuando en realidad no lo son. Y el hombre por naturaleza tiende a hacer estas cosas y llevar esta doble identidad. Nosotros como hijos de Dios y guiados por el poder que ahora domina nuestras vidas, que es el poder del Espíritu Santo, debemos acceder y morir a esa vieja naturaleza y andar conforme a lo que Dios nos demanda. Aquí esta promesa donde Él dice que abre una puerta amplia a aquellos que perseveren, a aquellos que Él está viendo en este momento, que aún en medio de una sociedad tan mala y corrupta, siguen esforzándose por mantenerse fieles y firmes a Dios. Él tiene esa puerta abierta allí para nosotros. Él tiene esa puerta abierta allí y dispuesta para que muchos más se añadan a este camino. Y es el esfuerzo que debemos hacer nosotros como creyentes, de seguir abrazando al necesitado, de seguir acogiendo a aquel que aún está lejos de Cristo y que necesita de esa guía, de esa luz para llegar al camino correcto y por ende a la puerta correcta. El Señor dice que abre puertas y que nadie puede abrir y cierra la puerta que nadie puede cerrar. Así que a Él no la ha abierto a los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero en su momento también la cerrará a aquellos que quieran llegar ya tarde, aquellos que quieran llegar ya en el momento o que quizás creyeron que podían haber engañado a Cristo porque dicen que el Señor, que muchos vendrán a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos X cosas, pero el Señor, conociendo el corazón de cada uno de nosotros, dirá que: apartados de mí, hacedores de maldad, de cierto os digo que nunca os conocí. Hay una enseñanza, una parábola que nuestro Señor Jesucristo nos deja como enseñanza, y es la parábola de las vírgenes. No lo podemos leer completo por falta de tiempo. Leeremos los últimos versículos. Mateo 25, vamos a leer del 10 al 13. Dice la palabra del Señor: pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. En esa parábola el Señor, rápidamente entramos en contexto, el Señor habla de 10 vírgenes, 5 que eran insensatas y 5 que eran prudentes, 5 que mantuvieron aceite con ellas. Ese aceite, recordemos, representa al Espíritu Santo. Están siempre llenas de Dios, siempre buscando la presencia de Dios. Es lo que Dios nos insta y nos lleva a que hagamos. El estar estudiando su palabra, estemos en oración, estemos haciendo esos ejercicios espirituales que necesitamos para mantenernos firmes en medio de tantas cosas malas que vivimos. Y también habían 5 insensatas que nunca mantuvieron aceite. Notemos que las 10 estaban en el mismo, caminando juntas, y las 10 estaban invitadas a la boda. Eso es lo que debemos nosotros como creyentes examinar. Es donde nosotros tenemos que revisar si estamos llenándonos de ese aceite, si estamos buscando la presencia de Dios constantemente, estamos acomodándonos al mismo lenguaje del mundo, estamos acomodándonos a las mismas ideologías de este mundo. Es donde no podemos establecer esa amistad, porque recordemos que Dios dice que el que hace amistad con el mundo se hace enemigo de Dios. Así que nuestra amistad está con Dios. Así nos hagamos enemigos del mundo, así muchos nos rechacen, así muchos nos miren mal, así muchos nos hagan a un lado y nos humillen, porque sí vamos a recibir muchas cosas, muchas cosas negativas, humanamente hablando, pero nosotros buscamos lo verdadero, que es lo que realmente nos satisfaceré o nos satisface correctamente en un momento dado.
que es estar en la presencia de Dios para una eternidad. Lucas 13, versículo 24. Lucas capítulo 13, versículo 24. Dice la palabra de Dios: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Versículo 25 dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el que tiene la llave de David, cierra la puerta y nadie puede abrirla, y el que abre y nadie puede cerrar, nos habla y nos advierte sobre estas cosas. Él dice: esforzaos por seguir el camino estrecho, entrar por la puerta estrecha. Importantísimo esto. En la versión de la Reina Valera contemporánea dice: hagan todo lo posible. Ese esfuerzo nos habla de hacer lo que sea necesario humanamente para nosotros, pero recordemos que no estamos solos para hacer este esfuerzo. Dios está con nosotros. Él nos ayudará a entrar por esta puerta estrecha. El momento en que esta puerta sea cerrada, ya nadie más podrá entrar. Y mire como el Señor lo menciona: muchos llegarán a llamar a la puerta, muchos estarán allá golpeando y: Señor. Recordemos una enseñanza en Génesis, no tengo los versículos, lamentablemente se me perdió ahorita el versículo, pero cuando habla en el arca de Noé, cuando el Señor ya llevó a Noé y a su familia y entraron todos los animales, en ese momento dice el Señor que cerró la puerta, cerró la puerta. Yo supongo que en ese momento, la Biblia no nos habla específicamente, pero supongo que hubo un momento de bastante dolor y tristeza ante esas personas a las cuales Noé les predicó, les habló del arrepentimiento. Les estuvo durante muchos años que estuvo construyendo esta arca hablando, y lo tildaban de loco, lo tildaban de una cantidad de cosas falsas, y lo humillaban y se reían, se burlaban de él. Cuando se cerró la puerta, supongo que el sufrimiento y el dolor de todas estas personas que quedaron afuera fue grande. Cuando empezaron a ver el cumplimiento de lo que Noé les había advertido, y empezaron a ver a caer las primeras gotas de agua, y quizás pensarían va a ser una lluvia pasajera, pero cuando veían que no escampaba, el dolor y el clamor de esta gente fue muy fuerte. Tuvo que haber sido que causó incluso el mismo Noé y en su familia un cierto dolor de no poder hacer nada para poder hacer que estas personas accedieran. Pero porque estas personas simplemente no quisieron escuchar el llamado de Dios en el momento oportuno. Ellos no escucharon cuando les predicaron, les hablaron de arrepentimiento. Eso mismo sucederá en los tiempos en que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Muchos se lamentarán, muchos llorarán y muchos se arrodillarán en ese momento, pero ya es demasiado tarde. En el momento en que se cierra la puerta ya no se abrirá. Así que el tiempo de la salvación, el momento de la salvación es ahora. Es ahora en que debes aceptar como Señor a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Es ahora cuando debes proyectarte a seguir su camino, a buscar ese camino estrecho, porque no sabemos, y finalmente a veces tenemos una tendencia a creer de que tenemos mucho más tiempo. Solo el Señor lo sabe. Mucha gente, y esa insensatez se reflexiona no solamente con las vírgenes, sino también en muchos pasajes bíblicos donde habla de aquellas personas que creen que tendrán mucho más tiempo de vida. Hay muchos que piensan, dicen: no, por ahora no, más adelante seguramente. Voy a disfrutar la vida, voy a llevar a hacer ciertas cosas, voy a cumplir con ciertas metas y después sí sigo a Dios. No sabemos cuándo será el tiempo en que Dios nos llame. Y más aún, viendo las cosas que están pasando en este momento, no sabemos el tiempo en el que el Señor venga, que de seguro está muy cerca. Así que los invito, mis hermanos, a seguir ese camino estrecho, a perseverar, a esforzarse, así como lo dice la era contemporánea, hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, por seguir ese camino estrecho y hallar esa puerta estrecha, que es la más hermosa y enorme bendición que cualquier ser humano puede recibir, el poder acceder a la presencia de Dios. Y debemos hacerlo ahora, como les digo, no es postergar este llamado de Dios. El Señor diariamente, y creo que con cada enseñanza que hemos venido haciendo, nos insta y nos anima a que sigamos sus caminos.
pero no permitamos que el tiempo siga avanzando sin tomar esta decisión tan importante y trascendental de nuestras vidas. Damos gracias al Señor por este tiempo de enseñanza. Ya lo conocimos en varias fases como Él se revela, nuestro Señor Jesucristo. Hoy estudiamos Yo soy la puerta. Espero que haya sido de gran bendición para cada oyente y espero que lo siga siendo para cada persona que cada día sea a la plataforma y escuche este mensaje. Y para los que lo escuchamos ahorita, en este momento, y los que vayamos escuchando a través del tiempo, los insto a que sigamos esforzándonos, sigamos haciendo todo lo posible, porque el Señor viene pronto y espera a toda su iglesia con los brazos abiertos y espera que todos accedamos por esa puerta. Vamos a orar para despedirnos y dar por terminada esta clase. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por esta enseñanza, te damos gracias por lo que como exhortas de manera amorosa, pero también de manera fuerte a la iglesia y a cada oyente, Dios, a cada persona, porque la palabra nos habla de que no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchos quizás hemos tomado a la ligera estas enseñanzas. Muchos quizás vemos la parte buena y lo amoroso de Dios y lo bondadoso, su misericordia, que si bien son naturalidad de Él, son cosas hermosas que nos ofrece día a día, no sabemos también que un día llegará un justo juicio de Dios a aquellos que no quisieron acceder a su presencia, aquellos que se negaron a seguir el camino angosto y llegar a esa puerta angosta, aquellos que rechazaron a Cristo, aquellos que aún negaron a Cristo, porque hoy en día, lamentable y tristemente, cada día se añaden más personas y se proclaman como ateos, como si fuera esto un orgullo, cuando no saben en realidad el dolor y el sufrimiento que esto causará en cada ser humano que decida tomar esta decisión. Dios, ruego para que toques el corazón de estas personas, para que toques el corazón de la iglesia y avives el fuego y la pasión por estos seres que aún no han aceptado a Cristo, que aquellos que quizás han escuchado la palabra pero no han tomado esa decisión de aceptarte como Señor y Salvador, lo hagan ahora y no posterguen este momento, que es el momento más maravilloso y hermoso que puede experimentar cualquier ser humano. Dios, ruego para que nos hagas apasionados por las almas, que nos hagas ver los tiempos como nos muestran tu pronta venida y no nos permitas seguir siendo perezosos al momento de predicar tu palabra, nos permitas acomodarnos a este mundo y simplemente experimentar el gozo por haber sido ya salvos cuando vemos que muchas personas se están perdiendo. Ruego que tu palabra y tu bendición esté siempre sobre nuestras vidas, que sigamos, Señor, en estas enseñanzas, que cada día añades a más y más personas a esta escuela bíblica y que cada día seamos más edificados a través de tu palabra, seamos constantes y perseverantes al continuar en estas enseñanzas que son de gran bendición para todos nosotros. Damos muchas gracias por tu presencia y rogamos que estés sobre nuestras vidas tu bendición, la bendición del Padre, Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, querida iglesia. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.